Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando este material en la plataforma de Educatic o YouTube. Y pues para los asistentes que son ya 18, en esta sesión, esta primera sesión de teorías de la significación para el semestre 2021-2 del sistema de universidad abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pues bueno, les doy la más cordial bienvenida a este curso. Mi nombre es Jonathan Luis Domínguez Herrera y bueno, en este curso yo seré su asesor durante estas breves 8 sesiones que, bueno, están un poco apresuradas para tratar de cumplir más o menos con un programa que es amplio, pero pues bueno, trataremos de echarle ganas, ¿no? Como se darán cuenta, pues bueno, esta sesión está siendo videograbada para todos aquellos que no quieran ceder su imagen para el registro posterior de la grabación, pues pueden apagar su cámara, pero esto no restará la obligación en las sesiones de participar. Les comento algunas cosas debido a que, pues bueno, esta es la primera sesión introductoria, ¿no? A mí me gustaría aprovechar también con una presentación ya de la hermenéutica en un ratito, pero, de alguna manera, me gustaría también, darles a conocer a grandes rasgos lo que es la materia. La materia pues, bueno, está ubicada en el eje del lenguaje. Ustedes ya tuvieron teoría, lenguaje, cultura y poder y teorías del discurso. Y posteriormente, pues, ustedes decidirán si tomarán luego imagen y discurso audiovisual u otra materia que es, optativa, pero bueno, en este sentido, pues bueno, esta es una materia obligatoria en donde nos abocamos más a los problemas que tienen que ver con la significación y la interpretación de las cosas y de los mensajes. Entonces, de alguna manera está vinculada con el proceso del lenguaje y cómo nos comunicamos y cómo articulamos en forma y sentido las cosas y contenido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, este temario, pues bueno, abarca 5 o 6 unidades, ¿no? Que están repartidas en estas sesiones. Al principio veremos generalidades de la hermenéutica, después generalidades de la semiótica en dos grandes tradiciones, que será la pragmática y el estructuralismo. Nos iremos abocando posteriormente a lo que sería la teoría pragmática de Peirce y Morris. Posteriormente daremos un poco más de lleno a las teorías que convergen con el discurso en términos del lenguaje clásico semiótico, que es Greimas, Roland Barthes y James Lev, ¿no? Lo veremos en presentaciones muy rápidas, pero ahí estarán las lecturas ahí en la plataforma. Después veremos una tercera vía, que es la teoría de la cultura, donde se manifiestan las dimensiones de la semiósfera y algunos elementos que también convergen con la dimensión cultural de Humberto Eco. Al final, pues bueno, como este curso en algún momento se llamaba semiótica, después con el nuevo plan de estudios se le incorporó la parte de hermenéutica, entonces se le incorporó toda esta parte de discusión sobre la comprensión y la explicación, que son los ejes interpretativos, que pues bueno, de ahí de lleno veremos muy rápidamente a Husserl, Heidegger y Ricoeur. Es demasiado amplio, como se verán los nombres que luego tenemos aquí, pero pues bueno, trataremos de echarle ganas, ¿no? Como ya habrán visto con mi correo electrónico, pues bueno, ya vieron las características de la plataforma que es Educatic. Veo que muchos ya se dieron de alta, ¿no? Afortunadamente, pues bueno, si hay alguna duda al final de la clase, lo comentamos, ¿no? Si tienen ahí algún problema, pero bueno, la plataforma Educatic, si no la han usado, pues bueno, realmente es bastante accesible, ¿no? Tiene por aquí, bastantes elementos, que, eh, visuales, ¿no? En donde nos va indicando más o menos las entregas, ¿no? Digo, ahorita está un poquito lento el internet, pero bueno, vamos aquí en esta parte donde dice eventos próximos, ahí vienen las tareas, ¿no? Entonces ahorita de lleno también pueden aprovechar
también para lo que es su presentación, formal, ¿no? Así como lo que quieran aquí, dar a conocer sobre ustedes, el foro de presentación, ¿no? Entonces, indáguenle mucho en esta plataforma. Realmente, vamos por sesiones. Ahorita, pues, ya casi arrancamos con el tema que tiene que ver con la hermenéutica, ¿no? Pero que realmente, pues, no es que los haya forzado a leer ya de una vez, ¿no? Es un poco la revisada del texto. Pero bueno, aquí ya hay un foro de participación que para, por ejemplo, todos aquellos que estén luego de repente ausentes en la sesión, ¿no? Que a lo mejor por alguna cuestión se les haya apagado el internet, se les haya complicado conectarse, pues estarán los foros de participación en donde ustedes podrán tener una interacción con el curso. Yo trataré ahí luego también de ver cómo van los comentarios, etcétera, y las tareas, ¿no? Entonces, realmente también indaguen lo que son los tópicos, ¿no? En algunos aparecerán desarrollos, en algunos otros, no. Bueno, aquí es medio un podcast, ¿no? Que estaba por ahí. Em, pero, por ejemplo, aquí sí hay un desarrollo de contenidos, ¿no? Este, está lentísimo un poco mi red, pero espero que no sea de la plataforma, pero bueno, aquí pues bueno, tienen algún desarrollo de contenidos, ¿no? Entonces, pues revísenlos. De hecho, me faltan algunos desarrollar algunos otros contenidos en las unidades posteriores, pero realmente, pues bueno, pues esto lo van a ir viendo, ¿no? Hay foros que ahorita no les van a aparecer hasta cierta fecha, ¿no? Y pues bueno, pues esto es un poco de rápido, ¿no? Viendo la plataforma, ¿no? Y pues bueno, entonces pues vamos de lleno entonces a lo que sería nuestro primer tema del día de hoy, que en realidad ustedes ya tomaron lenguaje, cultura y poder, ¿no? Creo que en alguna de las sesiones tuvieron que ver un poco lo que es la hermenéutica, ¿no? Entonces, realmente para mí es de lleno como recordar algunas cosas, ¿no? Y sobre todo, pues para a lo mejor algunos que no, eh, que hayan tenido la infortuna, que a lo mejor no hayan tenido algún profesor que haya llevado el temario, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les presento esta parte, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla, ¿no? Para ir de lleno a la primera presentación. Les va a servir mucho para los que no hayan realizado también, los que vayan a comenzar a realizar la actividad, perdón, porque apenas hoy se abre la actividad tarea uno, que tendrán 2 semanas para hacerla. También tienen que revisar ahí un texto posterior de Alejandra Vital para ver las diferencias entre estructuralismo y pragmatismo. Y pues bueno, vamos de lleno con este primer tema, que son las generalidades de la hermenéutica, ¿no? Este, nada más, este, ok, bueno, los objetivos de esta sesión es obtener un amplio panorama sobre lo que es o trata la hermenéutica, ubicar tendencias a lo largo de la historia, reflexionar conceptos particulares, ¿no? Sobre la hermenéutica. Y pues vamos a ir de lleno con una revisión más o menos cuasi histórica, ¿no? De lo que tendría que ver con esto, ¿no? Em, Hay diversos sentidos que le podemos dar a la hermenéutica, ¿no? Que, por así decirlo, tiene un sentido originario con el dios Hermes, ¿no? El dios mensajero, ¿no? Bueno, ustedes me pueden interrumpir si tienen dudas, por cierto, no es tampoco una magistral, ¿no? Esto, ¿no? Pero, em, bueno, antiguamente, bueno, estaba este sentido de Hermes, ¿no? El dios mensajero, que venía el mensaje
de los dioses a los hombres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se desdibujaba lo que a lo mejor se quería decir y una cosa es lo que terminaba diciendo, ¿no? Y bueno, también antiguamente cuando se traducían las lenguas, hagan de cuenta que era actualmente para comunicarnos, por ejemplo, con un japonés, un chino o con alguien que no conozcamos su lengua, ¿no? Al menos lo que tratamos de hacer es aprender inglés, ¿no? El inglés es como nuestra manera en que nos comunicamos, ¿no? Antiguamente, en la antigua Grecia, ¿no? Eran varios pueblos, ¿no? Entonces, el koiné era la palabra que funcionaba para esto, ¿no? Entonces, traducir entre lenguas funcionaba, ¿no? En este sentido. Em, otra dimensión de la hermenéutica se da con Aristóteles, ¿no? En el Perihermeneas, donde a través de la lógica en la composición del discurso más o menos se determina cuál es la interpretación. Aquí mucho se enfoca mucho a logos, ¿no? A la palabra, ¿no? A la razón y el lenguaje conectado con la retórica, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, ¿no? De manera figurada, ¿no? Entonces, resulta que a veces no decimos las cosas literalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, me muero de hambre, ¿no? Y dices, pues no te mueres de hambre, literalmente, ¿no? Sino que es una metáfora, ¿no? Entonces, ahí en la comprensión del discurso es como más o menos uno va determinando este, cómo más o menos se va discutiendo, uno va verificando o comprendiendo el mensaje que uno está dando a conocer. En otro caso, pues bueno, la antigua filología helenística, ¿no? Se comenzaba a verificar entre lo que es el estudio del texto, ¿no? Con la gramática y la retórica, ¿no? Que son estas partes del trivium del lenguaje, ¿no? También la escuela de Pérgamo y los estoicos, donde comenzaban a estudiar lo que era la alegoría y la representación y la interpretación del texto, donde de alguna manera eh, tienen que ver mucho con el estudio del lenguaje, ¿no? Eh, tenemos también el estudio de los textos sagrados o el estudio de qué es lo que nos quieren decir los textos sagrados de alguna manera. Y entonces por ahí está Filón de Alejandría, ¿no? Textos judaicos, Saulo de Tarsos, alias San Pablo, ¿no? Cuando hace la interpretación bueno, da una interpretación del Antiguo Testamento con la nueva revelación del cristianismo, ¿no? Entonces comienza a escribir las cartas para interpretar el mensaje del Antiguo Testamento, ¿no? Desde un carácter muy ortodoxo, ¿no? La hermenéutica jurídica, por ejemplo, también es otro caso de interpretación. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, estamos en un caso, por ejemplo, de las leyes, ¿no? Lo que es la jurisprudencia, muchas veces tiene que apelar al sentido de una ley. En este caso, por ejemplo, me recordaba un amigo abogado, ¿no? Donde de repente hay una ley actual, ¿no? En donde no puedes tener infantes en el asiento del copiloto, en donde, pues, es por el reglamento, pues, te pueden multar, ¿no? Entonces, resulta que existen unos autos que nada más tienen 2 asientos, creo que son los Atos, ¿no? Y de repente una persona iba manejando y, pues, tenía de copiloto al niño, entonces, le decía el policía, ¿no?, que lo detuvo, usted no puede llevar una persona en el asiento del copiloto, ¿no? Entonces, él le respondió, el conductor, pues fíjese que, pues bueno, este auto tiene asientos que nada más son dos y pueden ser los asientos traseros, ¿no? Entonces, lo que revisa el policía es buscar cuál es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es protección al niño en el sentido de que si se sienta en el asiento del copiloto, ¿no? Y se pone en riesgo su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el espíritu de la ley determinaría cuál sería la manera de interpretar el caso. Entonces, ahí la respuesta sería, bueno, usted tiene que, hasta que tenga un otro auto que tenga 4 asientos y el niño viaje en el asiento trasero, pues usted podrá seguir conduciendo, ¿no? Ahí se aplica la hermenéutica jurídica, ¿no?
Tenemos, pues bueno, también lo que fueron los casos clásicos, ¿no? De la exégesis patrística por Agustín de Hipona, alias San Agustín, en donde el texto sagrado se interpretaba ya por un canon más o menos determinado de interpretar lo que era los misterios, ¿no? Sagrados, ¿no? Del filioque, ¿no? De la Santa Trinidad, ¿no? Y determinar más o menos a partir de los 4 concilios, que se determinaron más o menos entender lo que eran los textos sagrados, ¿no? Los 4 evangelios, ¿no? Entonces, de ahí mucho viene em, esta tilde que tiene la hermenéutica, que de alguna manera implica mucho el origen religioso, ¿no? Entonces, y ahí viene el desdén finalmente cuando estamos con la hermenéutica viendo, ¿no? O sea, como que estás con la hermenéutica y de repente, bueno, estás viendo cosas religiosas, ¿no? Entonces, precisamente por esta tradición, ¿no? Por la tradición clásica cristiana, ¿no? Luego en la parte de lo que viene en la Baja Edad Media, ¿no? Viene la escolástica con Tomás de Aquino, en donde, pues bueno, se va presuponiendo la interpretación de los textos sagrados a partir de la razón, pero a través de la experiencia humana, ¿no? Entonces ahí viene la dimensión de los sentidos. Luego vendrán otros autores como Occam, ¿no? Bueno, Guillermo de Ockham, con su nominalismo, donde, pues bueno, hace una interpretación de las cosas a través de la experiencia humana. Y esto va a derivar también a otras interpretaciones posteriores. Pues, si no hubiera el proceso de la escolástica, no hubiera dadose el proceso del 480 y las ideas nuevas, ¿no? Donde los procesos humanistas comienzan a interpretar los textos sagrados de otra manera. Entonces ahí viene lo que son las reformas, ¿no? Las reformas bíblicas, e interpretar de otra manera los textos, ¿no? Entonces ahí viene por ahí Giordano Savonarola, Matías Flacio y Philip Melanchthon, que son los prerreformistas, ¿no? Que van a dar luego, por ejemplo, cuando llegamos luego a Lutero y Calvino, reinterpretan los textos en función de una visión liberalista, ¿no? Liberal del ser humano, ¿no? Luego vamos caminando a lo que son las dimensiones entre el racionalismo y el empirismo, ¿no? Y el idealismo, ¿no? Entonces, por ahí está Locke, Berkeley, Hume, ¿no? Donde retoman mucho la experiencia sensacional, ¿no? Que había dado Tomás de Aquino para tener conocimiento del mundo, ¿no? Y la representación de las ideas que nos llegan a la mente, ¿no? Ahí más o menos vamos interpretando la realidad o determinando que la realidad que abstraemos ya más o menos está interpretada por nuestra experiencia, ¿no? Obviamente el otro lado, ¿no? El lado del entendimiento, Descartes y Spinoza, Dannhauser, pues tampoco se alejan necesariamente de la condición notablemente religiosa, solamente que tienen otra interpretación. Por ejemplo, Spinoza tiene una interpretación panteísta del mundo religioso, ¿no? A través del conocimiento uno se va abocando muchas veces a la dimensión de conocer más a Dios, ¿no? Y que bueno, viene luego de ahí, por ejemplo, la interpretación newtoniana, por ejemplo, divina, es entre más conozcas cosas de la ciencia, más te acercas, ¿no? Pero bueno, son diferentes maneras, ¿no? De plantear una hermenéutica, ¿no? Luego entramos con Hegel, ¿no? Que el ser humano retoma esta parte mediática, ¿no? De interpretar la realidad y aquí en Hegel, pues el hombre es transformación, es un ente que su vida está cambiando, ¿no? Y de ahí viene toda esta dialéctica entre la tesis, la antítesis y la síntesis, en el sentido de que nos vamos transformando, ¿no? En la medida que vamos teniendo experiencias, ¿no? Luego viene lo que es la hermenéutica romántica, ¿no? La de Schleiermacher, ¿no? Que es la comprensión del texto cuando de alguna manera se busca idealmente, ¿no? Tratar de saber más que el autor que lo escribe,
Y eso es como una complejidad bien, bien amplia, porque imagínense tratar de comprender qué es lo que quiso decir en amplitud, por ejemplo, Cervantes con el Quijote, ¿no? Porque pues muchos de esos libros ya están desaparecidos, ¿no? De los que se hacía parodia, alusión, pastiche, etcétera, pues ya no se sabe. Entonces, es un ideal romántico creer que vamos a saber más que el autor, ¿no? Y muchas veces nos pasa en nuestros trabajos de licenciatura cuando estamos trabajando un tema artístico o algo sobre algún autor, en vez de abocarnos, por ejemplo, a su obra pictórica, que es la evidencia, ¿no? Tratamos de estudiar su vida, su historia, etcétera, ¿no? Nos sirve mucho en el carácter hermenéutico para tener una interpretación de su obra, ¿no? Pero no necesariamente, pues, lo vamos a poder saber todo, ¿no? Ahí vamos a ver una contradicción muchas veces entre la hermenéutica y la semiótica, porque la semiótica vería más la evidencia, ¿no? La obra pictórica, ¿no? O sea, a lo mejor nada más determinar la existencia del autor en términos fehacientes, ¿no? Que como que no te estés inventando el autor, ¿no? Un pintor que no existe, ¿no? Pero aún así es la determinación para interpretar algo, ¿no? Pues le das contexto y ese contexto le das existencia, ¿no? Ahí es donde parte mucho la dimensión interpretativa, ¿no? Hay otro tipo de hermenéuticas, como la de Nietzsche, que es crítica, ¿no? Hacia la historia, ¿no? Y trata de dar también un sentido del ser. Y ahí, por ejemplo, pues tiene una interpretación divina, ¿no? La muerte de Dios, ¿no? Y cómo a través del humanismo, pues va buscando una trascendencia en el superhombre, ¿no? Luego, por otro lado, está la fenomenología de Husserl, en donde retoma muchos aspectos entre kantianos y empiristas, donde de alguna manera la realidad que estamos viviendo, ¿no? De alguna manera está interpretada la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros pintamos, por ejemplo, un perro, ¿no? Más o menos, o un caballo, más o menos vamos a pintarlo de una manera relativamente construida por nuestra cultura, ¿no? Entonces, lo vamos a ver pintado de una manera de lado, ¿no? O por ejemplo, las pinturas rupestres nos dan más o menos una idea de cómo más o menos piensa el ser humano para ver la corporeidad, ¿no? De un animal que está pintado o reflejado, ¿no? En las cuatro patas, ¿no? Y vista una figura, ¿no? Determinada. Pero lo mismo pasa con todo lo que es nuestra realidad, ¿no? Más o menos, o sea, si vemos cuatro puntos este, aislados, ¿no? Por ejemplo, eh, si vemos, por ejemplo, estos cuatro puntitos, ¿no? Más o menos hay una ley de cierre que nos determina más o menos unir estos puntos como si fuera un cuadro, ¿no? Entonces, lo que vemos en la realidad son aspectos, no vemos todo, ¿no? O sea, como lo mismo cuando vemos una pared, del otro lado pensamos que hay pared, ¿no? O sea, la nada se comprende a partir de la existencia de las cosas. Entonces, es una manera en donde la fenomenología comienza a desacralizar un poquito la interpretación o la dimensión hermenéutica, ¿no? Hay otras hermenéuticas como la filosofía de la historia de Dilthey o la sociología comprensiva de Max Weber, en donde de alguna manera se ven viendo los procesos en la manera que el ser humano va abocándose al objeto de estudio, ¿no? En Max Weber, por ejemplo, la interpretación del espíritu del capitalismo, ¿no? Se junta con la visión liberal del protestantismo, ¿no? Entonces, más o menos ahí se va interpretando cómo la acción humana tiene una determinación dentro del discurso, ¿no? El discurso y la acción van de un lado y del otro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Dilthey cuando en la comprensión de la historia, la situación es que los hombres nos vamos determinando más o menos por esta determinación de ideas, ¿no? Hay otras hermenéuticas, particulares, ¿no? Por ejemplo, está la hermenéutica reductiva de Freud. Bueno, reductiva es un término que viene de Gilbert Durand, ¿no? Reductiva se le entiende porque es una manera más o menos de comprimir más o menos
una manera de interpretar algo. En el caso de Freud, pues estaba interpretando la sociedad occidental, y la sociedad occidental pues la trató de interpretar a través de vestigios de sociedades no occidentales, ¿no? Entonces, más o menos lo que pasa en un diván, ¿no? Cuando viene la interpretación de un paciente, ¿no? Es que más o menos se interpreta socioculturalmente a través de elementos determinados, ¿no? La madre, el padre, etcétera, ¿no? Y todo lo que digas en consulta es el margen de interpretación para un paciente, ¿no? En Heidegger viene lo que sería la hermenéutica ontológica, retoma por allá Husserl, y viene lo que sería la dimensión existencialista, en el sentido de que en algún momento el papel que tenía la religión como un papel importante para interpretar la realidad, ¿no? Porque bueno, todo lo que nos abocamos eh, en la interpretación o más bien la vida, ¿no? El Dasein, que es un concepto de Heidegger, es que nosotros estamos aventados al mundo, ¿no? Y aventados al mundo es que lo único que estamos esperando es la muerte, ¿no? Entonces, para más o menos darle sentido a nuestra existencia, tenemos que inventar las cosas o darle una participación simbólica a las cosas, ¿no? En ese papel la religión tenía un papel importante en que nos daba sentido de existencia. Em, Decía Heidegger que, por ejemplo, el arte, ¿no? Nos permita muchas veces reflejar nuestras intenciones o nuestra vida cotidiana, ¿no? E identificarnos muchas veces con eso. Entonces sería como la nueva religión, ¿no? El arte tendría que serlo, ¿no? Es una perspectiva que tiene. Y muchas veces pasa, ¿no? Que cuando estamos leyendo un libro, viendo una película o viendo una pintura, ¿no? A lo mejor te conmueve, hace una conexión contigo, ¿no? Y dices, yo me siento como esa pintura o yo me siento como ese personaje, ¿no? Entonces, de alguna manera, la condición existencial se refleja ahí, ¿no? Como cuando, por ejemplo, antiguamente, pues, la enseñanza cristiana a lo mejor se daba en parábolas, ¿no? Es que esto te puede pasar, ¿no? Entonces era muy interpretativo a la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, esta parte existencialista histórica tiene un quehacer importante, ¿no? Luego vienen otras hermenéuticas que, por ejemplo, ahí viene la antropología mucho a determinar mucho el carácter del ser humano en un contexto, ¿no? Y a través de eso, pues, se van dando varios autores, ¿no? Eh, Ernest Cassirer, que es el que decía el Homo symbolicus, ¿no? Clifford Geertz, que es determinado en una visión contemporánea de la interpretación de la cultura, y Victor Turner, que más o menos van interpretando la sociedad a través de los rituales, de las dimensiones textuales, ¿no? Y como muchas veces es muy similar, ¿no? O dice que la misma complejidad que se tiene para escribir un texto literario existe como para escribir un texto teórico social, ¿no? Entonces, tienen el mismo carácter interpretativo, por ejemplo, una etnografía, ¿no? Por ahí también se deriva también lo que es la escuela de los Seranos con C.G. Jung. C.G. Jung se aparta de Freud, ¿no? Y va a hacer etnografía oriente, ¿no? Y viene ahí toda la teoría de los arquetipos, etcétera, ¿no? Posteriormente, Mircea Eliade, que es otro antropólogo de la religión, pues va interpretando lo que son los elementos simbólicos, ¿no? Que se van repitiendo muchas veces en las cosmovisiones religiosas, ¿no? Por ejemplo, cómo en el sentido del Antiguo Testamento hay una dimensión con el agua, por ejemplo, en el trayecto que tienen los judíos al atravesar el mar, en la liberación de Egipto, y cómo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una dimensión simbólica con el agua, ¿no? Con el bautismo, ¿no? Entonces hay elementos parteaguas, ¿no? Ya luego si lo metemos incluso a las cosmovisiones, que tienen que ver con las constelaciones, más bien con los números zodiacales, etcétera. Por ejemplo, pues viene ahí toda esta interpretación de la era de Acuario, ¿no? Y la era de bueno, por ejemplo, el antiguo toro, ¿no? Al cual no debían adorar los judíos, el toro, el becerro de oro, pues era la era de Tauro, ¿no? Luego llega cuando se anuncia, por ejemplo, la parte del agua, ¿no? Con todos estos simbolismos, ¿no?
los pescadores, ¿no? Que acompañan al Mesías, etcétera, pues bueno, viene la época de Piscis, ¿no? Luego se anuncia ahí la época de Acuario, ¿no? En la última cena, ¿no? Entonces, bueno, esas son maneras como más o menos vamos interpretando, ¿no? Los textos, ¿no? En términos de la cultura o la religión, ¿no? Entonces, más o menos esas partes antropológicas también son hermenéuticas, ¿no? Luego viene la dimensión postestructuralista y hermenéutica con Paul Ricoeur, ¿no? Donde hace un estudio entre la distancia y la recepción que tiene que ver mucho con retomar elementos humanísticos desde Freud, elementos humanísticos de Husserl, Heidegger, etcétera, en cómo todos los textos más o menos comprenden un discurso, ¿no? Por dentro, ¿no? Pero todo ese discurso, la interpretación se explica se encuentra entre dos fenómenos que es la explicación y la comprensión de las cosas, ¿no? Si tú explicas las cosas, ¿no? De cómo funciona un discurso, etcétera, lo comprendes bien, entonces en ese momento en que unes esas dos cosas, que es la comprensión y la explicación, estás ya interpretando, ¿no? Ahí viene toda la que es la interpretación del texto, ¿no? Y bueno, finalmente llegamos a lo que es la hermenéutica desacralizada con Gadamer, que pues fue pues alumno de Heidegger, ¿no? Gianni Battimo, que es ya una hermenéutica contemporánea, o Jan Grondan, y que bueno, Gadamer, pues bueno, se preocupa mucho por lo que es las categorías entre lo que es la verdad y el método, y al final del texto pues no nos habla tanto de eso, sino en que cuando tratamos de buscar la verdad, más o menos tenemos que comprender nuestra falibilidad humana como para interpretar las cosas, ¿no? O sea, tenemos una determinación en donde somos humanos que experimentan las cosas y más o menos tenemos juicios para determinar la realidad. De ahí viene que, por ejemplo, los prejuicios son una especie de hipótesis para determinar nuestra existencia, ¿no? Los prejuicios no deben de verse como algo malo, ¿no? Sino son hipótesis de nuestra realidad. Los prejuicios se tienen que confrontar en el conocimiento mismo, ¿no? Con Gianni Battimo a veces luego se dan planteamientos humanísticos actuales, dónde está la espiritualidad actual, etcétera, ¿no? Y Grondin, pues no conozco mucho, pero bueno, también es otro hermeneuta contemporáneo que, pues bueno, también da a conocer este tipo de problemas, ¿no? Eh, y luego hay perfiles intermedios, ¿no? Que es la parte de la semiótica pragmática interpretativa, ¿no? Peirce, pues, también habla de interpretante, ¿no? Entonces, pero pues bueno, ese es un margen dentro de la lógica, ¿no? Humberto Eco también se le ubica dentro de esta dimensión interpretativa, ¿no? Debido a, por ejemplo, el lector in fábula, donde hay de alguna manera lo que es la interpretación del texto, ¿no? Mauricio Buchot, pues bueno, tiene lo que sería lo que le llama la hermenéutica analógica, ¿no? O la interpretación del texto mismo en cómo se da, ¿no? Aquí vienen estos términos que vienen de la lógica, que por ejemplo hay términos que son unívocos, hay otros términos que son equívocos y otros que son analógicos. Los términos unívocos son aquellos que, por ejemplo, una palabra solamente nos quiere dar a conocer algo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el sol, ¿no? Solamente me refiero al astro rey, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con la palabra al sol, no? De repente, pues, cuando dices eres un sol, ¿no? Dices, ah, es que eres la iluminación, ¿no? Entonces eso se interpreta como un texto analógico, ¿no? Hay términos como, por ejemplo, la palabra gato, ¿no? Que son términos equívocos porque pueden significar muchas cosas, ¿no? Un gato animal, un gato hidráulico, un gato ayudante, ¿no? Y depende del contexto, es lo que te va a determinar cuál es la manera que da un significado, ¿no? En este sentido, pues es el sentido analógico en donde más o menos va construido el texto, en donde nos permite ubicar cuál es este tipo de interpretación, ¿no? Y bueno, aquí a la pregunta, ¿no? Como en el burgués gentilhombre de Molière, ¿no? ¿Quién hace hermenéutica, no? Entonces, de repente, esta historia donde este nuevo burgués, ¿no? Quiere verse letrado, etcétera, ¿no? Pues se da cuenta que hablamos solamente entre prosa o verso, ¿no? Entonces, de repente, cuando está hablando con su maestro, el filósofo, dice, pues,
pues uno habla en prosa o en verso, ¿no? Entonces, se siente maravillado el Jourdan, ¿no? El burgués gentilhombre cuando dice, estoy entonces hablando en prosa, ¿no? Entonces, como si encontrara a partir de la categoría la gran manifestación de esto, ¿no? Entonces aquí la hermenéutica, bueno, la hermenéutica es un proceso humano, ¿no? Entonces de repente cuando le llamamos hermenéutica a determinar que estamos interpretando, pues por ejemplo, no hay, cuando alguien les diga que hay una investigación que es hermenéutica, pues dicen, pues ¿qué investigación no es hermenéutica? ¿En qué investigación no interpretas? Entonces ahí es donde, por ejemplo, cuando haces un procesamiento de datos, estás interpretando. Entonces, es un proceso natural del hombre, nada más que, por ejemplo, cuando queremos generar la creatividad en una investigación, pues a veces le damos mucho peso a este carácter hermenéutico interpretativo porque estamos tratando de abrir el panorama, ¿no? El margen, ¿no? Entonces, de alguna manera esto se está implicando con la visión con Molière, ¿no? Donde de repente nos vemos maravillados que hacemos hermenéutica todos, ¿no? Y al contrario, pues, por ejemplo, cuando también se dice, ¿no? ¿Quién está haciendo semiótica? Pues bueno, todas las tesis son semióticas porque tienen una conexión lógica a los conceptos, hay una relación entre conceptos, ¿no? Entonces, ni todos hacemos hermenéutica, ni todos hacemos semiótica, hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, todas las tesis por sí mismas son semióticas porque la semiótica es sinónimo de lógica. Y entonces, en este sentido, se van determinando esta dualidad, ¿no? Como la prosa y verso, ¿no? O es semiótica o es hermenéutica. Hay un momento en que se hace hermenéutica y un momento en que se hace semiótica en una tesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí son algunos elementos de Ferraris, ¿no? Que todos se interpretaban, durante la antigüedad, pues todos se interpretaban y pues nadie se daba cuenta del acto y pues bueno, y así como se plantea esta metáfora, ¿no? Del burgués gentilhombre, ¿no? Pues de repente, sin saberlo, estábamos ya tratando con lo que es la hermenéutica, ¿no? Bueno, le voy a adelantar para un poco aprovechar un poco el tiempo, ¿no? Dice Mauricio Budot, pragmática y hermenéutica coinciden en estudiar el significado, no en abstracto, sino en como significado del hablante o como la intencionalidad del emisor, lo que enseña la retórica, ¿no? Es lo que veíamos hace un rato, que pues de determinar más o menos la visión entre una y otra dimensión, entre cómo nos expresamos y qué palabras usamos para manifestar un mensaje, pues nos dice la riqueza de nuestra dimensión retórica, ¿no? Entonces ahí muchas veces jugamos con el lenguaje, ¿no? Entonces, vienen las frases, las frases conocidas, ¿no? Por ejemplo, me muero de sed, me muero de hambre, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, son metáforas, ¿no? Em, bueno, aquí, pues obviamente venimos a recordar lo que es el peso medieval, ¿no? Entre ver y leer la palabra, ¿no? Y debido a que, pues bueno, la oralidad y la acción están dimensionadas como elemento de la palabra, ¿no? Y el conocimiento como un fenómeno conectado con la palabra y texto también se da, ¿no? Entonces, esto ya lo veían, por ejemplo, en Lenguaje, Cultura y Poder, en donde el pensamiento está conectado con nuestra capacidad de manifestar nuestras palabras, ¿no? Para Ferraris, pues bueno, esto en resumen, ¿no? Hay 7 tipos de hermenéutica que él encuentra, ¿no? La interpretación de los símbolos universales, ¿no? Para lo que es el alma, ¿no? Eso ahí vemos, por ejemplo, las retóricas antropológicas, religiosas, etcétera, ¿no? Traducir los símbolos a diversas lenguas, ¿no? Como el koiné, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir una grafía egipcia, ¿no? Más o menos, ¿no? La interpretación como expresión personal, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas, ¿no? Al cotidiano, ¿no? Pues estás dando una interpretación de tu vida, ¿no? Y del lenguaje, ¿no? Ahí es, por ejemplo, cuando se interpreta muchas veces hasta la gramática, ¿no? Por ejemplo, con el lenguaje inclusive, ¿no?
La interpretación como lo sibilino, lo oscuro del significado, ¿no? Es como una dimensión, como tratar de develar algo que está oculto en los textos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quería decir Cervantes? ¿Qué es lo que nos quería decir Edgar Allan Poe, etcétera, ¿no? Lo que es la comprensión, ahí viene lo que es Schleiermacher, Dilthey, Gadamer, crear puentes, ¿no? Entre elementos comprensivos, ¿no? Elementos para desenmascarar al ser humano, ¿no? Como es el carácter de la ideología. Por ejemplo, Marx tiene un carácter hermeneuta en el sentido de que interpreta la sociedad a través de la lucha de clases, Freud a través del inconsciente, y Nietzsche a través de la búsqueda del ser, etcétera, ¿no? Y bueno, y por último, lo que es el ser, el Dasein y lo ontológico y lo interpretativo, que es el carácter más contemporáneo, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a ir vamos a hacer una pausa en términos de lo que es la epistemología, ¿no? Porque tenemos que reflexionar que más o menos hay maneras de generar investigación, ¿no? Eh, hay una manera en que, por ejemplo, medimos y cuantificamos los objetos, que es tarea del positivismo, pero también se deriva de ahí otra característica que es el realismo crítico desde la causalidad, ¿no? El positivismo trata de diagnosticar o más o menos predecir lo que va a suceder en el futuro si vemos un elemento continuo, así como por ejemplo es- si agarro un objeto, ¿no? Y lo suelto, pues se va a caer por la gravedad, ¿no? Eso es una interpretación positivista, ¿no? O, por ejemplo, el realismo causal, que, por ejemplo, dice, pues bueno, Marx dice, pues la causa de todo es la lucha de clases, ¿no? Y luego hay otra manera cualitativa de ver las cosas o los objetos. Por un lado es la dimensión hermenéutica, ¿no? Que es pensar cómo pensamos los objetos, ¿no? Cómo significamos el contexto de un objeto, como por ejemplo la historia. La historia tiene que interpretar muchas veces el contexto para ver cómo fueron los procesos, ¿no? Y entre más contexto o información del contexto tengamos, vamos a tener una interpretación mayor de la información. Y por último está el eje interaccionista, ¿no? O pragmático, que es una visión cuantitativa y cualitativa, en donde pues el pensamiento se verifica como un elemento primordial entre las cosas, ¿no? Por ejemplo, las distancias no se miden físicamente solamente, sino primero en la mente, ¿no? Una vez que yo estoy planteando las hipótesis, se está determinando hacia dónde yo quiero ir, ¿no? Entonces, la hermenéutica se fija más en este carácter cualitativo, ¿no? En donde está muy ajeno del positivismo. Por eso muchas veces a la hermenéutica se le va a tachar de que no es una ciencia, sino que es otro tipo de conocimiento, otra manera de generar conocimiento, ¿no? Y bueno, y en esto, pues obviamente cuando llega Heidegger, ¿no? Pues vienen todas estas problemáticas ontológicas, ¿no? Cómo es el ser, ¿no? Y ahí vienen este tipo de palabras que luego se usan, ¿no? Como la adecuatio y la aletheia, ¿no? La adecuatio como las apariencias de las cosas, ¿no? La representación de las cosas como se dan. Y por otro lado, la esencia de las cosas, ¿no? La aletheia, la no ocultación del ente, ¿no? La manera en que nos permite redescubrirnos, ¿no? O sea, el ser es complementario para la razón. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Si vemos la lógica cartesiana como nos las habían explicado, ¿no? Primero pienso, luego existo. Aquí en Heidegger es, por así decirlo, primero siento, luego pienso y luego existo, más o menos, ¿no? O sea, necesito tener una experiencia con la vida, ¿no? Y esa es la experiencia del Dasein, ¿no? Y pues bueno, el Dasein da una forma de mirar la vida, ¿no? Y aquí hay una diferencia entre lo óntico, que es la esencia de las cosas, y lo ontológico es la reflexión de esas cosas en cómo se han estado dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando interpretamos, por ejemplo, una tira cómica, lo hacemos a partir de cierta vida cotidiana, ¿no? Entonces, los chistes, ¿no? Por ejemplo, son operaciones de sentido. Cuando hay una disrupción en el discurso racional de una persona, entonces ahí viene el chiste, ¿no? Porque dices, bueno, esa es una ironía, ¿no? Es una ironía de una persona. Es como, por ejemplo,
el burgués gentil hombre que quiere ser letrado, ¿no? Por más que le haga, ¿no? Pues alguien que no viene del contexto noble, ¿no? Pues obviamente pues va a confrontar muchas veces esa dimensión entre lo estudiado y lo no estudiado, ¿no? Entonces ahí es donde, o por ejemplo, es cuando, por ejemplo, un avaro, ¿no? Un avaro se conoce más cuando está dando limosna, ¿no? Entonces ahí es lo que hace esas disrupciones, ¿no? O lo que serían, por ejemplo, los vicios, por ejemplo, en las comedias, ¿no? En las comedias de Aristófanes, ¿no? Los vicios del ser humano, de cómo se comporta, ¿no? Si, por ejemplo, tiene vicios como el alcohol o la búsqueda de la sexualidad sin un sentido, pues bueno, y no lo consigue, pues bueno, ahí es cuando dices, "Ah, bueno, es algo, puede resultar gracioso, ¿no? Digo, ahí confronta mucho los elementos internos de cómo lo hayamos vivido, ¿no? O sea, para un alcohólico que tenga un problema fuerte de adicción, pues deja de ser gracioso, ¿no? Entonces, muchas veces ahí viene la diferencia de que la comedia trata de intervenir en una reflexión de, bueno, mira cómo te ves cuando lo haces y hay una explicación de decir, mira, si lo haces, te puedes ver mal, lo puedes hacer, pero te puedes ver mal, ¿no? O causas, ciertos daños, ¿no? Eh, las cosas se mantienen en las palabras y en el lenguaje, ¿no? Hay una relación entre el ser y el lenguaje, problema del ser por el ser complementario de la razón. O sea, cuando nosotros hablamos del ser, hablamos con palabras. Y aquí muchas veces implicamos muchas veces que, por ejemplo, todo lo que he estado explicando, pues, si no tuviera conocimiento de la lengua, pues no podría explicar todo esto, ¿no? Entonces aquí es toda una dimensión entre más o menos cómo nos verificamos como entes razonables, ¿no? Em, y en este sentido, nuestro conocimiento va abarcando cómo interpretamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, las cosas se transmiten a través de categorías, ¿no? O a través de palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera, las cosas como en una cuestión abstracta no se pueden determinar, como por ejemplo una fruta, ¿no? Una fruta no existe como tal, sino necesitamos elementos ejemplificados de la fruta, por ejemplo, ¿no? Como una manzana, un plátano, para que entendamos el concepto de la categoría verdura, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el arte, ¿no? Cuando juega muchas veces con la representación y lo que estamos viendo parece que es lo que vemos, pero no es lo que vemos, ¿no? Y ahí Magritte, por ejemplo, cuando ponía lo que esto no es una pipa, ¿no? Pues obviamente nos estaba jugando con la razón, ¿no? Y con lo que observamos con los símbolos, ¿no? Y pues bueno, pues tampoco, si esta pipa no lo es, tampoco está, ¿no? O sea, las cosas nos dicen cosas a través de nuestra lectura, ¿no? Entonces, es la manera en que vamos abarcando el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí es donde Heidegger trataba al arte como presuposición del hecho, ¿no? Si hay arte es que más o menos se genera como una mitología a través de esto, ¿no? Entonces, bueno, más o menos así es como podemos ir vislumbrando esto, ¿no? Y bueno, voy a adelantar esta parte que es una nota falsa, ¿no? De Humberto, es detenido junto a una prostituta y está por ahí la presentación, revísenla por ahí en la plataforma. Es una, es un juego sobre la hermenéutica, ¿no? Y la semiótica por ahí, ¿no? No le voy a dar ahorita mucho espacio para que lo lean con calma, ¿no? Sobre todo para aprovechar ahorita el tiempo, ¿no? Em, y pues bueno, nuestra realidad está interpretada, ¿no? Entonces es finalmente a lo que vamos llegando, ¿no? Entre el fenómeno, la cosa y la experiencia, ¿no? Nuestro ojo no es inocente, ¿no? Y nuestra percepción tampoco es inocente, ¿no? Vamos adecuando nuestra interpretación conforme vamos aprendiendo las cosas, ¿no? Cuando queremos conocer por primera vez las cosas, pues más o menos hay un proceso intercalado. El constructivismo de Piaget más o menos va determinando que hay procesos intercalados en donde nuestro conocimiento a veces es a priori y con la experiencia, ¿no? O sea, puede ser determinado por el entendimiento, a veces por el fenómeno existencial, ¿no?
Voy a adelantar esto. Bueno, bueno, tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero eh, eh, son maneras de enfocarnos a lo real, pero me voy con esta imagen, ¿no? Eh, Tenemos ahí algunas grafías, ¿no? En pantalla, ¿no? Y pues entonces ahí tenemos cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, con Sócrates, pues por ejemplo, de Sócrates no escribió nada, ¿no? De Sócrates solamente tenemos relatos de Platón, ¿no? Y pues bueno, más allá de buscar la evidencia arqueológica, etcétera, o por ejemplo en Jesucristo, que tampoco escribió un texto en sí mismo, ¿no? O está también el mito del cura Hidalgo en términos, bueno, no que no haya existido, sino que la forma en que se pinta al cura Hidalgo, pues fue interpretada, ¿no? Fue una construcción simbólica de un español, ¿no? Creo que era un naturalista de España o algo así, ¿no? El Juan Diego, ¿no? Y algunos cuestionan su existencia, etcétera, o incluso un extraterrestre, ¿no? Pero aquí la cuestión es, ¿importa si existieron o cómo nos los cuentan, o importa el encuentro del texto sobre ellos, ¿no? Porque cualquiera de estos elementos nos genera una verdad, una interpretación de la vida, ¿no? O sea, necesitamos referirnos a Sócrates para explicar algunos elementos de la ideología, lo que es la idea, ¿no? El idealismo, etcétera. Es un elemento recurrente para entender a Platón. Para el cristianismo, pues bueno, por ahí, no sé qué autor era el que decía que el cristianismo era platonismo para las masas, no me acuerdo si era Nietzsche, quien lo decía, precisamente porque el cristianismo retoma en esencia muchos elementos que tienen que ver con el carácter este, mm, eh, visual el carácter del alma que se había planteado con los griegos, ¿no? Entonces, es la traducción de los griegos del alma al pueblo, ¿no? Al mundo, ¿no? Toda esta esencia del idealismo socrático se intercala en la interpretación medieval del cristianismo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cura Hidalgo, pues sirve para dar el mito de la creación de la patria, ¿no? En el Juan Diego permite este texto construir la nueva religiosidad en la Nueva España, ¿no? Y, por ejemplo, un extraterrestre nos permite decir que existen mundos por conocer, ¿no? Que este mundo no solamente es el único, ¿no? Nos abren o nos tratan de expandir a la vida cotidiana, ¿no? El sentido, ¿no? En esto vienen las cuestiones ontológicas de la vida y la muerte, ¿no? Nos pueden dar un sentido de existencia, ¿no? Si me voy con la ciencia, con Sócrates, ¿no? La filosofía, con la religión, con Cristo, o Juan Diego, ¿no? O por ejemplo, con los mitos históricos, ¿no? Con el cura Hidalgo, ¿no? O planteamientos alternativos, ¿no? Como es la ciencia en el futuro, ¿no? O el conocimiento de nuevas razas, pues nos permiten vislumbrar estos elementos, ¿no? ¿Qué hacer con la hermenéutica? Pues definir que el texto es unidad mínima desde su postura originaria, ¿no? Se ha hecho metáfora de relaciones de objetos, ¿no? Por ejemplo, ver una película como si fuera un texto. Su desacralización permite la reflexión humana y científica, ubicarla desde su condición omnipresente en la generación de conocimiento como parte humanístico. Hacer mención de ella puede ser tautológico, a menos que hagamos filosofía, epistemología y ontología, ¿no? Decir que es un método es reducirla a la nada, ¿no? Pues está articulada en cualquier camino para el conocimiento. En dado caso sería como una metodología, ¿no? Es importante definir en la ciencia alguna teoría. La hermenéutica no suplanta el marco de referencia a menos que hagamos filosofía. O sea, em, muchas veces cuando se hace un marco de referencia a una tesis, pues no es que yo trate de hablar de la hermenéutica de la nada, ¿no? Sino trato de expandir las relaciones que hago entre elementos de significado de mis categorías de la investigación para darle sentido a mi expresión sobre algo que estoy tratando, ¿no? Y
Bueno, las fuentes, pues bueno, aquí de Mauricio Vichel, Retórica y Hermenéutica, Hermenéutica y Psicoanálisis. Ahí tengo ahí una conferencia ahí luego ahí en YouTube de Román Chávez, que fue de 2012, ¿no? Bueno, de Heidegger, pues Ser y Tiempo, ¿no? Es un texto obligado por ahí, que luego a ver si nos da tiempo hacer referencia a él a finales del curso, ¿no? Y de Mauricio Ferrari es el texto de la hermenéutica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya después de toda esta breve introducción realmente al curso, a todo esto que desemboca con lo que sería la cuestión hermenéutica, pues bueno, entonces, pues bueno, soy todo oídos, si quieren comentar algo, bueno, para muchos, veo que algunos ya incluso hicieron por ahí la actividad, ¿no? El día de ayer la subieron por ahí, todavía hay tiempo para los que no la han hecho, obviamente, hay 2 semanas para entregar lo que es la tarea uno y la tarea 2, ¿no? Apenas estamos arrancando el curso, ¿no? Esta exposición la hago precisamente para aprovechar el tiempo, porque originalmente ustedes saben que, pues bueno, deberían ser 10 sesiones, ¿no? Para llevar todo un curso de un semestre de SUA, pero pues yo aprovecho desde la primera sesión. Pero pues bueno, aquí les dejo unas preguntas, ¿no? ¿Creen que es válido hablar de la hermenéutica como un tipo de conocimiento, como ciencia o como metodología, por ejemplo, si existe solamente un tipo de hermenéutica incluso, ¿no? Les hago esas preguntas, ¿no? ¿Qué opinan, ¿no? sobre este tema? Entonces, si alguien quiere participar, adelante. A ver, Bruno Escobar levantó la mano. Sí, bueno, en primer lugar, sí considero que la hermenéutica es parte fundamental no solamente de la ciencia, sino de nuestro proceso como seres sociales, como individuos que forman comunidades y sociedades. Bueno, yo que estudié sociología lo pude ver un poco más destinado a la teoría marxista y bueno, ya en la cuestión pues comunicativa, considero que la hermenéutica puede ayudar a, bueno, o es fundamental para la interpretación tanto de los hechos como de los datos y de las sensaciones de las comunidades o sociedades a las que estamos intentando dar una voz o de mostrar la opinión que ellos tienen hacia ciertos temas que les competen. Muy bien. Ay, qué bueno que tengas este background, ¿no? Este antecedente, ¿no? Porque en sí mismo, pues la hermenéutica muchas veces se ha colado muchas veces en la interpretación sociológica por ahí, ¿no? Obviamente, pues hay Max Weber, ¿no? Por ejemplo, es el más sobresaliente en este campo, pero sobre todo porque, pues bueno, ahora se pone muy de lleno si se habla de método, o que bueno, en el caso de hablar de esto, pues bueno, es una manera de generar conocimiento, que es lo que estamos viendo, ¿no? O acercarnos a ella, ¿no? Y que bueno, sobre todo para ir indagando, sobre todo procesos, ¿no? Procesos sociales que son complejos en su naturaleza misma, nos debemos a enfocar precisamente a los pequeños detalles que a veces nos van dando información, o muchas veces cuando hacemos trabajo de campo, trabajo de prospección, pues no solamente tenemos que apelar a lo que nos dice el informante, ¿no? Sino observar, tener en cuenta diversas opiniones, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos en trabajo de campo o en trabajo de prospección sobre una comunidad, también nos enfocamos muchas veces en lo que nos dicen, ¿no? Pero muchas veces lo que vemos, es otra cosa, ¿no? Nos dicen, no, sí, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, a arar el campo, etcétera, ¿no? Y el que te lo dice es el único que a lo mejor no trabaja el campo, ¿no? Entonces, son cosas así como que irónicas. O cuando estás haciendo sociología en la parte urbana, ¿no? Obviamente, e- este, ahí se enfoca mucho el aspecto de
eh, también mirar los contextos, las interpretaciones o, por ejemplo, por ejemplo, la contracultura, por ejemplo, cómo se da, ¿no? Y no solamente se da como un elemento de estar en contra del gobierno, etcétera, sino simplemente se dan procesos paulatinos, ¿no? En todo eso, ¿no? Por ejemplo, cómo comprender el graffiti, etcétera, ¿no? Muy bien, Bruno Escobar, un gusto conocerte. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera? Sí, buenos días. Soy Juan a- José Esparano. a- Este, Adelante, Juan José. a ver, yo me gustaría que me ayudaran a reflexionar lo siguiente. Perdón por Sí, los pero bueno. Yo considero que la hermenéutica me ayuda, sí, a interpretar, ¿sí? ¿Podría ser una especie de metaciencia? claro. Ok. Fíjate qué bonita palabra has escogido, porque cuando hablamos de metaciencia es cuando hablamos de elementos que ubican, ¿no? El partícipe de todas las ciencias, ¿no? Como si, por ejemplo, la lógica es una especie de metaciencia o la matemática, ¿no? Porque son elementos representacionales, ¿no? Formales, ¿no? De elementos que pueden estar en la realidad determinada, ¿no? O en un objeto de estudio. Y la hermenéutica es, como llega a ser partícipe en toda investigación, por ejemplo, cuando estamos creando el objeto de estudio o creando una indagatoria más o menos particular, tenemos que expandir nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Y enfocarnos precisamente en que nuestra experiencia misma como seres humanos, por ahí decía George Devereux, o incluso Bachelard, pues hay un proceso en el que nosotros, los seres humanos, no somos robots, o sea, no somos como, o sea, no somos entes fríos, ¿no? Para determinar la realidad, ¿no? O sea, nosotros estamos observando la realidad y somos partícipes de ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metaciencias, pues es que dices, pues es que la hermenéutica está participando en todas las ciencias, ¿no? Dirás, bueno, en la química no se habla de cuestiones sociales, ¿no? Pero sí, cuando ves un elemento químico, o por ejemplo, un compuesto, ¿no? En una escena del crimen, por ejemplo, estás determinando a través de la experimentación y elementos, ¿no? Que hay un parámetro para determinar los valores que tiene un químico. Por ejemplo, si yo me quemo, por ejemplo, con ácido sulfúrico o con un químico, puedo determinar que es ácido sulfúrico porque tiene esas propiedades, ¿no? Entonces hay una condición interpretativa a través de elementos que nos dan así, ¿no? En esa parte es muy válido hablar de metaciencia porque entonces está conectada con las ciencias, pero no en sí mismo es una ciencia en específico, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En esa parte estoy de acuerdo con incluso este tipo de palabras, ¿no? Como metaciencia o incluso un metaconocimiento, no sé cómo se le podría decir, porque pues bueno, es otra manera, ¿no? De generar saber. No sé si quieres comentar algo más o ya te confundí más, Juan José. Bueno, yo estaba tomando en el sentido de, por ejemplo, como el compañero, ¿no? De sociólogo, que también puede aportar, la sociología aporta conocimiento, ¿sí? Ajá. Entonces, no todos, yo no soy sociólogo, yo voy para comunicaciones, muy relacionados, por cierto. Pero bueno, yo tengo un conocimiento actual social, ¿sí? Y de acuerdo a cierta metodología, yo puedo llegar a conocer la realidad mediante la hermenéutica, mediante la interpretación de algunos hechos, como los históricos. Tal vez, por eso me gustaría que me ayudaran a definir más o menos esto, porque yo entregué el resumen y yo reflexioné en base a que como puede funcionarme como una metaciencia, metaconocimiento, ¿sí? Porque la ciencia es muy diversa, pero en el caso de las ciencias sociales como un metaconocimiento, ¿no? Pero bueno, así está mi interpretación por el momento, ¿sí? Y sí me ayudó ahorita a vislumbrar más o menos que científicamente
en ciencias experimentales es diferente, ¿no? Claro, claro. Bueno, Sí, sí, es algo importante esto que mencionas porque, bueno, finalmente, cuando hablamos de ciencia y conocimiento, pues obviamente los que dan por hecho la ciencia, pues obviamente son los de ciencias duras, ¿no? De física, química, biología. Bueno, biología, a los biólogos luego no los quieren mucho. Este, perdón, de hecho, mi primer carrera, yo soy biólogo. entonces ya conocerás el bullying que luego tienen los físicos y los químicos, ¿no? Sí, sí, lo conozco. Sí, entonces, sobre todo por definir qué es vida, ¿no? Entonces, y por ejemplo, por ejemplo, una cadena de proteínas que va viajando, en el aire, ¿no? Pues, ¿cómo la determinas, no? Esas son cosas interesantísimas, pero cuando estamos, por ejemplo, abocándonos a las áreas sociales, ¿no? Pues dices, es un conocimiento, pero que no tiene la experimentación, ¿no? Sin embargo, sí hay más o menos una manera como más o menos de determinar ciertos patrones de conducta, ¿no? En ciertas personas. Bueno, ahí ya me estoy viendo muy conductista, ¿no? Pero más o menos para comprender más o menos los hechos históricos o los procesos, ¿no? Pues obviamente sabes que los procesos, pues los hechos históricos, pues no se vuelven a repetir, ¿no? Y entonces más o menos nos estamos enfrentando, ¿no? A hacer más una reflexión sobre, primero, antes de definir nuestro objeto de estudio, a tratar de definir qué es el conocimiento para plantear si es válido lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí sí tiene mucho papel precisamente la hermenéutica porque dice, bueno, esto que estás estudiando tiene un valor de conocimiento y de saber, más allá de lo pragmático, ¿no? Porque lo pragmático ya sería otra área, ¿no? Decir, esto tiene consecuencias más bien en el conocimiento que tengas, ¿no? A la larga, ¿no? Y en este sentido, pues viene un círculo hermenéutico porque dices, lo explico y lo comprendo, ¿no? Y en ese sentido, pues más o menos nosotros estamos en la inercia, ¿no? Y claro, generar este tipo de dudas, ¿no? Tan particulares, ¿no? Nos genera una especie de escozor, bueno, primero incluso una duda existencial, ¿no? Duda existencial del área que estamos estudiando, ¿no? Porque nos determina, bueno, lo que estoy estudiando entonces tiene validez o etcétera, ¿no? Cuando ahora que estás ahora en comunicación, pues bueno, y a todos ustedes, ¿no? Que están ahora estudiando comunicación, se darán cuenta que la comunicación es una transdisciplina, ¿no? Que está entre varios elementos, ¿no? O sea, desafortunadamente no tenemos una materia de comunicación médica, ¿no? De RNA y, ¿no? Y ADN, ¿no? De cómo es la comunicación biológica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque estamos determinándonos sobre solamente un carácter determinado de las áreas sociales para interpretar la comunicación, ¿no? Siempre he pensado que, por ejemplo, una gran carrera de comunicación debería ser amplia, ¿no? Debería tener un margen en el área médica donde están los comunicadores humanos, ¿no? Que los que hacen terapias de lenguaje, foniatría, audiología, etcétera, los de telecomunicaciones, que son los ingenieros, etcétera, y el área social, ¿no? Pero en todos ellos hay un margen epistemológico que nos une o nos debería de unir, que es precisamente la parte filosófica. Y en esa parte epistemológica filosófica es donde determinamos categorías válidas, ¿no? De decir, bueno, hay elementos válidos para determinar que hay procesos comunicacionales que se pueden verificar y hay otros que se pueden no experimentar, pero sí se pueden observar, ¿no? Entonces, en esa parte la hermenéutica es muy rica para, no solamente en lo ontológico, sino para definir precisamente la amplitud creativa de nuestros objetos de estudio, ¿no? Yo recuerdo con mucho gusto una tesis que fui sinodal, ¿no? Que una chica había presentado sobre comunicación intrauterina, ¿no? Se me hacía genial plantear un eje entre lo sociobiológico, ¿no? Y psicológico, y a través de cómo interpretamos la vida intrauterina, ¿no? Entonces, eso se me hacía genial crear puentes, ¿no? La hermenéutica crea puentes luego entre disciplinas, y eso es muy rico y es muy vasto, ¿no? Entonces,
no solamente quedarse, ¿no?, en este margen social, sino también ampliarnos, ¿no?, nuestro margen. Nosotros, algunos de nosotros queremos expandirlo, ¿no? Y algunos quieren expandir más lo social, ¿no? Las dos son válidas, ¿no? Eso es muy válido, ¿no? En este campo transdisciplinario, ¿no? Pero en ese campo, pues, tenemos que hacer juegos de interpretación, de comprensión y explicación. Muy bien, Juan José, pues, bienvenido a la clase. Muchas Espero, gracias por la explicación. sí. ¿Alguien más que quiera participar algo? Si son tímidos también pueden escribir en el chat. Este, o alguien más que quiera algo, alguien que quiera comentar. Este, digo, por lo regular siempre traigo un PowerPoint. En esta casa en este caso, pues bueno, trato de que no duren más de media hora para que nos extengamos más bien a la discusión, ¿no? Ahorita, pues obviamente estamos comenzando todos, pues no todos han leído el texto, etcétera, ¿no? Pero pues bueno, es un poco para más o menos ir cubriendo dudas, ¿no? Porque bueno, esa es la complejidad del SUA, ¿no? De que no son clases, ¿no? Sino es una especie de diálogo, ¿no? Y eso es muy rico, ¿no? Sí, bueno, agradezco al compañero Juan José por su aporte, que bueno, que para mí, bueno, lo que acabo de mencionar es parte de mis interpretaciones del texto realmente, que es realmente considero yo que la hermenéutica es una herramienta en vez de ser un método o ser realmente, porque, bueno, un método Ujú. principalmente, porque es el parteaguas de todo, de todas las conexiones que pueda haber en las diferentes disciplinas, tanto sociales, como mencionó el compañero, que pueden ser científicas, de rigor, que conocemos de facto, precisamente. Ok. Eh, por ejemplo, esto que dices, ¿no? De una herramienta. Ahí es donde, por ejemplo, vale mucho la interpretación de de la propia hermenéutica, ¿no? Porque, em, de hecho, por ahí escuché en algún momento un proyecto de investigación aprobado, ¿no? Esa es la hermenéutica como método de las ciencias sociales, ¿no? Pues así como que a mí se me hacía como echarse balas en el zapato, ¿no? Porque, pues bueno, un método, pues es un camino muy determinado, ¿no? Como si fuera una receta médica, ¿no? Una receta de cocina, ¿no? Y muchas veces la hermenéutica tiene procesos dialécticos, regresas, ¿no? Y que ese es un gran problema al investigar, o sea, nos cuentan como si fuera muy fácil hacer una tesis, ¿no? Como si fuera decir, no, pues es que primero tienes que ver el planteamiento, luego tus preguntas, los objetivos, las hipótesis, pero vas a mitad de la investigación y regresas, no, es que mi pregunta estaba equivocada, ¿no? Mi pregunta se tenía que expandir hacia otro lado. Entonces es un proceso en donde dices, pues no es un método, ¿no? O sea, investigador no hay método, ¿no? Se hace método al investigar, ¿no? Entonces, en este sentido, pues lo mismo, ¿no? La hermenéutica está por ahí, ¿no? Este es un ente, pues, cuando hablas de herramienta, pues es como dices, la puedo agarrar, ¿no? La puedo bajar, ¿no? Para más o menos ir definiendo más o menos a lo mejor mis categorías, ¿no? Pero a lo mejor el gran problema es que cuando yo cierro mis categorías, dices, pues las categorías son como como una especie de acto fúnebre porque ahí las dejas, ¿no? Las depositas como en una urna y ya a lo mejor ya no las quieres mover, ¿no? Pero, por ejemplo, para una investigación son necesarias, ¿no? Porque en ese momento fueron determinadas, ¿no? Si a mí me preguntan, oye, pues, ¿estás de acuerdo con la tesis que escribiste cuando eras joven, ¿no? Pues dices, pues, no, a lo mejor yo ya, yo comienzas a ver errores en tu propia tesis porque dices, porque ahora piensas diferente, ¿no? Sobre todo en procesos sociales, ¿no? Y dices, o en algunas cosas estoy de acuerdo y en algunas otras cosas, no. Entonces dices, si escribiera una nueva tesis sería totalmente distinta, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, en ese momento, en ese tiempo y espacio interpreté la realidad de cierta manera, ¿no?
Y eso es lo que a veces pasa con muchos autores, ¿no? Que a veces les ponen como Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, ¿no? O Marx joven, Marx adulto, ¿no? Porque parece que, bueno, es que si ves el texto de joven y el texto de adulto, pues, pues obviamente van a ser diferentes, ¿no? Pues es una especie de evolución, ¿no? Y no es que seamos, ¿cómo se le dice? Que tengamos doble personalidad, sino simplemente somos entes que estamos transformando, como decía Hegel, ¿no? O sea, somos cambio, ¿no? Somos transformación. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Vincular todo este proceso, ¿no? Como bien señalas, pues entonces eh, te permite, pues bueno, más o menos expandir las categorías, ¿no? Hay un momento en que las tenemos que cerrar porque si no, no acabaríamos una tesis, ¿no? Imagínate, pues luego estamos casi 2 años con la gran tesis en la mente, pero no la aterrizamos en el texto, ¿no? Y eso es bien, es como una piedra, ¿no? Y si la dejamos crecer la piedra, pues dices, cuando ya llevas 3 años con la tesis, ¿no? O compañeros que llevan ya 5 o 8 años, ¿no? Entonces dices, pues, es que ya no pienso de la manera igual que como cuando la comencé, ¿no? Entonces ahí se vuelve más complejo el asunto. Y esto tiene, la hermenéutica tiene que ver mucho también con el proceso de investigación. Por eso los paradigmas a los que hice mención, ¿no? Que es válido que, pues bueno, sea diferente al positivismo, ¿no? Pues no trata de ser lo mismo, ¿no? O sea, es una manera diferente de generar conocimiento, ¿no? Y en las ciencias sociales, pues nosotros generamos más cursos de metodología o como por ejemplo los filósofos, ¿no? O sea, los filósofos hablan mucho de metafísica, ¿no? Para tratar de hablar de lo tangible, ¿no? Y lo no tangible, ¿no? Cuando por default, por ejemplo, los físicos hablan de las cosas como físicas, como si se fueran dadas, ¿no? Y los físicos no reflexionan nada sobre la existencia de la materia, ¿no? Son cosas que nosotros nos permitimos mucho y generamos nosotros mucho esa discusión, ¿no? De la fiabilidad de nuestros datos, de nuestra interpretación y nuestro procesamiento de los datos, ¿no? Muy bien, tenemos una participación de Brenda Uribe. Sí, buenos días, profesor. Buenos días. ¿No podríamos verlo quizá como lo que en inglés se conoce como approach? Ok, ok, ok. Porque, bueno, bueno, en la enseñanza del inglés, el approach lo consideramos como la forma en que nosotros vemos el lenguaje y la forma en que nosotros creemos que este lenguaje se aprende. Entonces, con base en esto, decidimos qué metodologías utilizar para la enseñanza de este aprendizaje, pero siempre está basado en cómo lo interpretamos nosotros. Entonces, ¿no podríamos verlo así como un approach? Fíjate, no lo había pensado, sí es un bonito concepto, ¿eh? Porque sí, o sea, porque me recuerda mucho como la cuestión wittgensteiniana, ¿no? De decir, eh, los límites de tu realidad son los límites de tu lenguaje. Entonces, si obviamente uno no conoce todas las categorías idóneas, por ejemplo, el gran problema que tenemos nosotros como hispanohablantes es cuando nos acercamos mucho a la filosofía alemana, ¿no? Y en el alemán es toda una vinculación con el lenguaje bien complejo, ¿no? ¿No? Y, o sea, las lenguas anglosajonas tienen otro tipo de conceptos, ¿no? Y ahorita me prendiste también el foco con lo que es el relativismo lingüístico, porque precisamente esto que mencionas como el approach, no lo había vinculado anteriormente, ¿no? Pero gracias por este aporte, porque los relativistas lingüísticos implican mucho de, dime cuál es tu acercamiento con las palabras, ¿no? Y entonces entenderé más o menos tu cosmovisión. Por ejemplo, uno de los grandes problemas para entender cómo era la cultura prehispánica, ¿no? Es que no conocemos mucho de las lenguas originarias, ¿no? El náhuatl, el tojolabal, el ñañú, etcétera, porque conocer otra lengua te permite tener una dimensión de la realidad distinta, ¿no? Benjamin Worf lo había estudiado con los Hopis y de alguna manera se daba cuenta que el lenguaje te abre puertas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Parece que es como
tenemos una vinculación como nuestro marco de referencia, ¿no? Como una especie de ironía bueno, hablo de ironía porque muchas veces cuando hacemos también una investigación o un trabajo nos piden el estado del arte, ¿no? Y el estado del arte, pues, va a ser limitado por a lo mejor esto que mencionas del approach, ¿no? Porque, pues, si tú apenas vas conociendo un tema, pues obviamente tu estado del arte, pues a lo mejor va a ser limitado, ¿no? En un estado del arte, pues es el trayecto de después de tu carrera, cuántos años has estudiado, leído, etcétera, pues puedes tener un margen amplio, ¿no? Y claro, ¿no? En este sentido, digo, me gusta mucho este sentido que acabas de aportar porque de alguna manera, ¿no? No, eh, no estamos dando por hecho las cosas, ¿no? O que sean verdades totalitarias, ¿no? O sea, si tienes una verdad ya última, pues dices, pues ya el sentido de mi existencia ya se acabó, ¿no? O sea, si ya sabemos qué va a pasar después, ¿no? Dices, pues, lo dejas para allá, ¿no? Pero antes, pues, finalmente estamos en un trayecto que estamos dialécticamente tratando de acercarnos con las palabras, ¿no? Muy interesante esto que acabas de mencionar, Brenda. Muchas gracias. Sí, está bien, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Creo que ya estamos sobre la hora. Entonces, para ya no detenerlos. Bueno, tenemos una participación en el chat de María Huerta. Tengo problemas con conexiones y trabas. Yo creo que la hermenéutica es una herramienta innata que hemos utilizado siempre para entender nuestro entorno y hacerlo consciente. Lo volvemos método. Bueno, ahí viene esa paradoja, ¿no? De cómo lo llamamos, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque, digo, a mí no me gusta llamarle método a la hermenéutica, ¿no? Precisamente por esta desvinculación con que no es una receta, no es un camino determinado, ¿no? Por ejemplo, hay métodos experimentales muy definidos, ¿no? Por ejemplo, en donde más o menos ya tienes la esperanza de obtener cierto tipo de resultados, ¿no? En la hermenéutica enfocada a qué, ¿no? Enfocada a lo social, pues es donde de repente, pues más o menos encontramos como algunos baches o algunos otros obstáculos, ¿no? Obstáculos epistemológicos, diría George de Vero, ¿no? Muy bien, pues bueno, me dio un gusto ahorita comenzarlos a conocer, ¿no? Me da mucha buena vibra, ¿no? Como dicen por ahí, para ir, eh, como se dice, pues tener un buen curso durante este semestre. Me da la esperanza de que, pues bueno, tengamos esta participación copiosa, ¿no? Trataré de que obviamente, pues, mi intervención no sea tanta, ¿no? Sino que también ustedes hablen más, ¿no? Eh, y pues bueno, entonces les agradezco mucho. Vayan revisando entonces lo que es la tarea 2 también, lo que es, hay que ir la siguiente sesión vamos a ver las dos grandes escuelas que son las dos grandes escuelas de semiótica, que es el estructuralismo y el pragmatismo, como dos derivaciones del estudio del lenguaje, ¿no? Entonces, pues les agradezco, muchas gracias a ustedes, les dejo para que ya se vayan a su siguiente clase y pues bueno, un servidor, pues bueno, aquí los estaré acompañando, Jonathan Luis Domínguez, y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día y nos vemos todos. Gracias, Gusto. profesor. Hasta luego. Gracias, buen día. Ok, muy bien, gracias. Gracias.